Salmo 20, para confiar en que Dios te abrirá los caminos. Amanece, y aunque quizá no lo has dicho en voz alta, tu corazón necesita escuchar algo distinto a lo de siempre. Algo que no sea solo la lista de pendientes o el ruido de tus propias preocupaciones, sino una voz que te recuerde que no te despiertas, solo que sobre tu vida hay una mirada que no se cansa, unas manos que no se retiran y un propósito que no se rompe, aun cuando tú sientes que todo está trabado delante de ti. En este inicio de día, se declara sobre ti que no estás lanzado al azar, que tu historia no es un caos sin sentido y que incluso los caminos que ahora ves cerrados están bajo la mirada de un Dios que conoce tus pasos, entiende tus temores y está más interesado que tú mismo en llevarte hacia lo que realmente necesitas, no solo hacia lo que hoy deseas a toda costa. Hay una bendición que se posa sobre tu mente y tu corazón, que en este día tu alma despierte más que tu agenda, que tu interior salga del piloto automático y se acuerde de algo fundamental, y es que no vive rodeado únicamente por problemas, responsabilidades y decisiones difíciles, sino también por la presencia de un Dios que camina por delante, abriendo brechas donde tú solo ves muros, levantando rutas nuevas justo donde creías que tu historia se había quedado sin salida. Es verdad que muchas veces te has acostumbrado a entrar al día como quien entra en una carrera interminable, donde lo único que importa es llegar, rendir, no fallar, no quedar mal, no perder nada, y sin darte cuenta vas empujando tus horas con una mezcla de cansancio y miedo, como si la vida fuera solo resistencia y supervivencia. Pero hoy se te ofrece una imagen distinta, la de un Dios que se adelanta a tu jornada, que conoce cada cruce, cada puerta, cada curva y cada aparente bloqueo, y que no te invita a correr más fuerte, sino a confiar más profundo, a soltar un poco la ansiedad, con la que quieres controlarlo todo, y a permitir que sea Él quien marque el ritmo y te muestre paso a paso dónde seguir, insistiendo, y donde dejar de golpear puertas que ya no están destinadas para ti. No se trata de negar el peso que llevas, ni de disfrazar los problemas con frases bonitas. Se trata de recordar que tu día no está gobernado por tus limitaciones, ni por las decisiones de otros, sino por un Dios que escucha lo que tú ni siquiera sabes cómo expresar y que se especializa en enderezar caminos torcidos cuando el corazón decide apoyarse en Él y no solo en sus propias fuerzas. Este es el tema que se levanta sobre ti en este día, al confiar en que Dios te abrirá los caminos, incluso cuando tus ojos solo ven barreras, incluso cuando las noticias, los mensajes, las cuentas y las conversaciones parecen gritar lo contrario. Podría llamarse la ley interior de este día una ley distinta a la del miedo, y la del control una ley que dice que no eres guiado por la desesperación, sino por una mano firme que sabe por dónde llevarte, aunque hoy solo estés viendo un pequeño tramo del recorrido. La ley de este día, si decides apropiártela, podría sonar en tu interior más o menos así: cada vez que me encuentre frente a un bloqueo, no voy a dar por sentado que todo terminó, sino que voy a hacer una pausa, recordar que Dios está delante de mí y preguntarle qué quiere mostrarme en ese cierre, qué nuevo paso me invita a dar, qué giro debo tomar, que hasta ahora no había considerado. Esa ley no elimina los desafíos, pero cambia por completo desde donde los miras, ya no como un huérfano espiritual que se las arregla solo, sino como alguien acompañado, alguien guiado, alguien que puede respirar hondo y decir, aunque tiemble un poco por dentro, que no confía solo en su capacidad de abrir puertas, sino en la fidelidad de un Dios que sabe exactamente cuando una puerta debe abrirse, cuando debe mantenerse cerrada y cuando es momento de conducirte hacia una ruta que aún no habías imaginado. Por eso, en medio de esta mañana, en medio de la mezcla de cansancio, expectativas y pequeñas angustias que se mueven dentro de ti, surge una pregunta que no es para asustarte, sino para despertarte por dentro. Y si hoy descubrieras que no es tu fuerza la que define tus caminos, sino tu confianza en Dios, ¿cómo cambiaría la manera en que miras lo que tienes por delante? Piensa por un momento en todas esas situaciones donde te sientes atrapado, decisiones que no sabes cómo tomar, puertas que no se han abierto a pesar de tus esfuerzos, silencios que duelen, oportunidades que parecen pasar de largo, conversaciones que no salen como esperas. Has llegado muchas veces a la conclusión de que
si tú no empujas nada pasa, que si tú no forzas, nada cambia, que todo depende de tu capacidad de insistir, convencer, demostrar, rendir, sostener, y así terminas agotado, como si llevaras el mundo sobre los hombros. Pero, ¿y si hoy Dios te estuviera invitando a mirar esos mismos escenarios desde otro ángulo, desde la certeza de que no te toca a ti abrir todo, sino caminar atento a las puertas que Él decida abrir y también a las que Él decida cerrar para protegerte, reorientarte o hacerte crecer? Imagina por un momento el final de este día. Llegas a la noche y miras hacia atrás. Revisas mentalmente las horas que viviste, las decisiones que tomaste, los mensajes que enviaste, las respuestas que recibiste o que nunca llegaron, los problemas que aparecieron de pronto, y descubres que hubo un patrón distinto al de otros días, que en lugar de reaccionar con angustia cada vez que algo no salió como querías, fuiste capaz de hacer pequeñas pausas, de respirar, de recordar que no estás solo, de orar aunque fuera en silencio, de soltar una parte del control que te asfixiaba, de decir en tu interior que si esa puerta no se abría hoy, no significaba fracaso automático, sino la posibilidad de otro camino que todavía estaba en proceso. ¿Te imaginas reconocer que, por primera vez en mucho tiempo, no fuiste arrastrado solo por tus impulsos, sino guiado por una confianza serena que te permitió ver con más claridad tus pensamientos, tus emociones y tu fe? Esa es la promesa silenciosa que se esconde en este día si te atreves a caminar desde la confianza en Dios que abre caminos. Irás descubriendo patrones dentro de ti que antes pasaban desapercibidos. Verás con más claridad donde te saboteas, donde te exiges demasiado, donde te rindes antes de tiempo, y al mismo tiempo notarás cómo tu corazón se hace un poco más libre, menos dependiente del resultado inmediato y más anclado en la certeza de que tus pasos no son azar, sino parte de un plan que te supera, pero que te incluye completamente. Y si al final de este día pudieras decir que entendiste algo nuevo sobre ti y sobre Dios, que comprendiste que no todo cierre es una derrota, que no toda espera es abandono, que no toda demora es un castigo, sino que hay caminos que solo se abren cuando por dentro algo en ti se alinea con la voluntad de quien te ama más que nadie, ¿no habría valido la pena caminar estas horas desde otro lugar interior? Esa es la invitación que se te hace ahora, entrar al día con una pregunta encendida en el corazón. No una pregunta de angustia, sino de búsqueda profunda, de apertura espiritual y emocional. Una pregunta que te acompañe en el trabajo, en el transporte, en las conversaciones, en los momentos de silencio y en esos segundos en los que tu mente se quiere llenar de miedo. Esa pregunta podría repetirse dentro de ti una y otra vez como un hilo conductor. ¿Y si hoy, en lugar de pelear solo con puertas cerradas, me atreviera a confiar en que Dios está abriendo para mí, paso a paso, el camino que realmente necesito recorrer? Imagina a alguien muy parecido a ti, que se despierta antes de que suene la alarma, porque la mente ya empezó a trabajar sola, repasando pendientes, recordando heridas abiertas y anticipando conversaciones difíciles. Se levanta de la cama casi por inercia, mira el celular, ve mensajes sin responder, notificaciones de trabajo, quizá alguna mala noticia en las redes, y todo eso le confirma la sensación de que el día será otra batalla más donde tendrá que arreglárselas como pueda. Mientras se viste, mira su vida como un paisaje lleno de caminos que parecen cerrados, proyectos que no avanzan, puertas laborales, que no se abren relaciones, que se enfrían esfuerzos, que no se ven reconocidos, oraciones que siente que no pasan del techo. Por fuera hace lo que tiene que hacer, pero por dentro camina como un soldado agotado, convencido de que solo puede fiarse de sí mismo, de su fuerza, de su resistencia, y que si se descuida, todo se viene abajo. Y sin embargo, sobre esa misma vida, sin que él lo note del todo, se extiende una promesa. No está luchando solo, no se mueve a ciegas, no está abandonado en un laberinto sin salida, sino que hay un Dios que lo ve, lo escucha y se levanta a su favor, no siempre quitando la batalla, pero sí abriéndole caminos que él solo no podría encontrar. Esa persona, mientras avanza casi en automático hacia la cocina o hacia el baño, no sabe que este puede ser el día en que comience a darse cuenta de que sus caminos no dependen solamente de su lógica ni de su esfuerzo, sino de una mano invisible
que ya está trabajando por adelantado en lo que todavía le preocupa. Tal vez lo ves en una escena muy sencilla. Está sentado frente a la mesa con una taza en la mano y al otro lado una montaña invisible de preocupaciones. Se siente atrapado entre lo que quiere y lo que la realidad le permite, como si viviera dentro de una especie de embudo donde todo se estrecha y nada fluye. Sin embargo, en ese mismo momento, en lo profundo de su espíritu, hay un llamado en levantar la mirada, aunque sea por un instante, y recordar que Dios no es un espectador lejano que mira cómo se desgasta, sino un padre y un rey que escucha su clamor, que ve sus gestos, que conoce cada pensamiento de cansancio y frustración, y que no se queda de brazos cruzados cuando uno de sus hijos se siente cercado. Esa historia cotidiana, sin grandes luces ni grandes milagros visibles, es en realidad un viaje del héroe espiritual, un corazón que se debate entre seguir viviendo como si todo dependiera de él, o comenzar a caminar con la conciencia de que hay un Dios que abre caminos, que responde en el día de la angustia, que sostiene cuando las fuerzas fallan y que lleva a buen término los planes que él mismo sembró en lo profundo del alma. Lo que vive esa persona no es tan distinto a lo que vives tú. La misma presión, la misma sensación de estar al borde, el mismo deseo de ver un cambio real, la misma pregunta silenciada de si Dios realmente se está moviendo a tu favor o si todo esto es solo un esfuerzo humano para sobrevivir. Por eso, cuando se mira de cerca la realidad con la que entras al día, se reconoce un paisaje muy concreto. El despertador que suena a la prisa por llegar a tiempo, el trabajo que espera los correos por responder, las cuentas que siguen ahí, los hijos que necesitan atención, las tareas de la casa, los mensajes que interrumpen, las noticias que no traen paz, las redes que comparan tu vida con la de otros y te hacen sentir que siempre te falta algo. Apenas empieza la mañana y ya sientes una mezcla de cansancio anticipado y de preocupación, como si el día viniera demasiado grande y tú demasiado pequeño. Te mueves de un lado a otro ajustando horarios, buscando soluciones, organizando la agenda, y sin embargo por dentro se cuela esa sensación de no llegar, de no poder con todo, de no estar a la altura de lo que se te pide. A veces ni siquiera te das el tiempo de reconocerlo porque enseguida te lanzas a la carrera. Desayunas rápido, miras el móvil, revisas el transporte, sales de casa con la mente dispersa, pensando en 1000 cosas a la vez, sintiendo que el día ya te controla a ti, en lugar de ser tú quien decide desde dónde vivirlo. En medio de esa rutina, las emociones de la mañana suelen ser tan parecidas que casi pasan desapercibidas, prisa que no te deja respirar, ansiedad porque temes que algo salga mal, desgano porque sientes que otra vez será lo mismo de siempre, preocupación por personas que amas, vergüenza por errores pasados que vuelven a la mente, temor a malas noticias, a conflictos, a pérdidas. Quizá te despiertas con una pequeña esperanza, pero a los pocos minutos la llenas de ruido, de comparaciones, de exigencias. Te hablas con dureza, te exiges resultados, te reprochas lo que no hiciste ayer. Te adelantas mentalmente a los problemas que todavía no han llegado. Y lo más profundo es que muchas veces en esa carrera matutina te sientes poco comprendido, como si nadie viera de verdad el peso que llevas, como si a tu alrededor todo el mundo también estuviera peleando su propia batalla y tú no quisieras añadir más carga a nadie. Entonces, tragas en silencio, sonríes cuando puedes y sigues, pero te vas vaciando por dentro. En ese contexto, la invitación de este mensaje no es a fingir que nada pesa, sino a reconocer con honestidad cómo llegas a la mañana, qué sientes, qué piensas, qué te duele, qué te hasta, para que desde ahí puedas escuchar de manera más profunda la voz que te recuerda que no estás solo y que hay alguien que quiere abrirte camino, incluso en medio de ese caos tan cotidiano. Si se hace una pausa y se mira hacia adentro, se descubre que no solo hay circunstancias difíciles afuera, sino un movimiento constante en la mente, las emociones y la fe. La mente suele levantarse antes que el cuerpo, lanzando pensamientos automáticos que muchas veces no cuestionas. No voy a poder otra vez, lo mismo, seguro algo sale mal. Si no controlo todo, se desordena. Nadie me ayuda, todo depende de mí. Esos pensamientos no piden permiso, se presentan como verdades. Te hablan en segunda persona y moldean la manera en que miras el día. A partir de ellos las emociones se alinean, sientes ansiedad en el pecho, nudo en la garganta,
rigidez en la espalda, dificultad para respirar profundo. Y junto con eso se cuela el miedo a equivocarte, a perder algo valioso, a no ser suficiente, a que Dios no responda como esperas. En ese contexto interno, la fe muchas veces se ve reducida a un gesto, a una frase rápida, a un recuerdo lejano de que Dios está, pero sin llegar a impregnar la manera concreta en que tomas decisiones desde la mañana. Lo que ocurre es que sin darte cuenta, empiezas a caminar con una fe teórica y un miedo práctico. Dices que Dios abre camino, pero te comportas como si todo se derrumbara si tú no sostienes cada detalle con tus propias manos. Ahí es donde este día puede convertirse en un giro interior. Reconocer que esos pensamientos automáticos no son la última palabra, que esa necesidad de control no es libertad, sino una carga, y que esa anticipación constante de problemas te roba la capacidad de ver las pequeñas señales de cuidado y dirección que Dios ya está poniendo delante de ti. Cuando eliges mirar esto con sinceridad, no para culparte, sino para entenderte, empiezas a notar cómo se desconectan tus tres dimensiones. Tu mente corre por un lado, tus emociones por otro, y tu fe por detrás, intentando alcanzarlas. El llamado de este mensaje es a invertir el orden, a dejar que tu fe, no como emoción, sino como confianza en que Dios abre caminos, comience a ocupar el primer lugar, y desde ahí tu mente se aquiete un poco, y tus emociones encuentren un lugar más seguro donde descansar. Esto no significa que dejes de pensar ni que ignores tus emociones, sino que les recuerdas que no están solas, que no tienen que sostener el mundo, sin ayuda, que hay una presencia real que quiere caminar contigo desde el primer minuto del día. Cuando permites que tu fe se haga práctica, comienzas a hacer pequeñas cosas distintas. En lugar de anticipar la catástrofe horas antes de responder, en lugar de asumir que todo está cerrado, preguntas qué puerta si está abierta. En lugar de creer que Dios te ha dejado a tu suerte, te detienes a reconocer donde ya te ha sacado de otros laberintos antes. Con el tiempo, ese cambio interior va alineando tu mente, tus emociones y tu fe en una misma dirección. Ya no vives bajo la ley del miedo y del control absoluto, sino bajo la certeza de que, aunque haya cosas que no entiendes y caminos que aún no ves, hay alguien que los ve por ti, que los prepara y que te invita a caminar, confiando en que, en el momento justo, las puertas que necesiten abrirse se abrirán, y las que deban cerrarse también serán parte de tu protección y tu crecimiento. Hay una verdad que puedes sostener todo tu día como una columna invisible cuando tu confianza se apoya en Dios y no en tu propio control. Los caminos que hoy parecen imposibles comienzan a ordenarse de una forma que tu lógica sola nunca habría podido construir. No significa que de pronto desaparezcan todos los obstáculos, ni que cada puerta se abra al primer intento, sino que, en medio de lo que aún no entiendes, se vuelve real la certeza de que no avanzas a ciegas, ni estás a merced del azar, sino conducido por una mano que ve más lejos que tus ojos y más profundo que tus miedos. La ley silenciosa de este día podría ser esta: cada vez que el bloqueo aparezca delante de ti, en lugar de rendirte o desesperarte, eliges recordar que Dios está delante, que Él conoce el terreno, que ya ha ido al futuro, que a ti todavía te asusta y que desde ahí te invita a caminar, no por lo que ves, sino por lo que Él ha prometido hacer en tu historia. Esa confianza no es una idea abstracta, es una forma concreta de vivir. Es decidir que tu valor no depende del resultado inmediato, que tu identidad no se reduce a tus logros y que tu paz no está secuestrada por lo que otros decidan o dejen de decidir, porque sabes que quien abre o cierra puertas, en última instancia, es quien te ama con amor eterno. Desde esa verdad, tu oración hoy puede transformarse en un ejercicio sencillo, pero profundamente revolucionario. Puedes tomar, mentalmente o por escrito, cada uno de esos caminos que sientes cerrados y presentarlos delante de Dios, sin filtro, en esa entrevista que no llega, esa relación que no avanza, ese conflicto que parece estancado, esa área de tu vida donde siempre tropiezas en lo mismo, esa decisión que te tiene en pausa demasiado tiempo, ese sueño que crees que ya pasó de fecha. En lugar de esconderlos, los sacas a la luz y los nombras uno por uno, no para que Él se entere, porque ya lo sabe, sino para que tu corazón reconozca que no quieres seguir cargando solo con eso. En esa entrega puedes pedir
no solo que se abran puertas externas, sino algo aún más profundo, aunque se abran tus ojos para ver por dónde Dios ya está trabajando. Que se abra tu corazón para confiar, incluso si la respuesta no llega en el tiempo o en la forma que tú habías imaginado. Que se abran tus manos para soltar lo que no te hace bien, aunque te cueste desprenderte. Que se abra tu oído interior para percibir las pequeñas señales de dirección que Él te dará a lo largo del día. Y junto con esa oración, hay gestos muy concretos que puedes elegir como práctica de confianza. Antes de responder un mensaje importante, hacer una pausa breve, respirar hondo y decir desde dentro: no quiero responder desde el miedo, sino desde la paz. Antes de tomar una decisión financiera impulsiva, detenerte un momento, pedir sabiduría, revisar si estás actuando desde la ansiedad o desde la claridad. Antes de pelear por una puerta que parece cerrada, preguntarte si realmente es la puerta que Dios quiere para ti o si estás intentando quedarte en un lugar que ya dejó de ser tuyo. Tal vez hoy decidas no forzar una conversación para la que el otro aún no está listo, o no intentar convencer a toda costa a quien no quiere escuchar. Quizá el acto de confianza sea simplemente no repetir 1000 veces en tu mente el peor escenario posible, sino permitirte imaginar, aunque sea por unos segundos, la posibilidad de que algo bueno nazca en medio de este caos. Cada una de esas pequeñas acciones son maneras de decirle a Dios en lo cotidiano: confío en que tú abres camino. Yo solo quiero ser fiel al paso que me toca hoy. Desde ahí, también puedes comenzar a hablarte a ti mismo de una forma nueva. Durante años, quizá tu diálogo interno se ha llenado de frases que te debilitan. Siempre me pasa lo mismo. Nunca se me abre nada. No tengo lo que hace falta. A otros sí, a mí no. Dios se olvidó de mí. Hoy se te invita a reemplazar lentamente esas frases por declaraciones que, repetidas con sinceridad, vayan reescribiendo lo que crees sobre ti y sobre Dios. Puedes decir: hoy renuncio a la idea de que todo depende de mí y elijo creer que mis caminos están en manos de un Dios que ve más lejos que mis miedos. Hoy decido no interpretar cada puerta cerrada como rechazo, sino como una posible protección o redirección. Hoy me recuerdo que no estoy atrasado, que estoy en proceso y que Dios no llega tarde, aunque llegue distinto a como yo esperaba. No se trata de fórmulas mágicas, sino de verdades que, cuando las repasas, comienzan a suavizar la dureza con la que te miras, a romper el peso de la culpa, a devolverle a tu corazón un poco de esperanza. Puedes acompañar esas declaraciones con preguntas que te ayuden a ver tu interior con más claridad. ¿En qué área de mi vida he dejado de creer que un camino nuevo es posible? ¿Qué puertas he golpeado tanto que ya me hicieron daño en las manos y aún así me cuesta soltar? ¿Dónde he confundido mi valor con un resultado, un proyecto, una persona o una respuesta que aún no se da? ¿Qué paso pequeño y concreto puedo dar hoy para confiar un poco más y controlar un poco menos? Esas preguntas no buscan hacerte sentir mal, sino ayudarte a descubrir dónde te estás encadenando sin darte cuenta dónde estás, insistiendo en quedarte en un lugar que ya no te corresponde, donde estás llevando una carga que Dios hace tiempo quiere ayudarte a soltar. A veces, el primer camino que Dios abre no es afuera, sino adentro en ti. Muestra un patrón, una herida, un miedo, una mentira que creíste de ti mismo. Y al verla, comienzas a sentirte más libre para caminar. Al acercarte al final del día, todo esto puede tomar forma en una escena silenciosa entre tú y Dios. Imagina que antes de que termine la noche, te regalas unos minutos de soledad, quizás con la luz baja, sin pantallas, sin ruido, solo tú con tu respiración y con la presencia de aquel que te ha acompañado en cada paso, incluso cuando no lo sentías. Puedes repasar mentalmente el día, no para juzgarte, sino para reconocer los momentos en que lograste confiar un poco más, las veces en que elegiste pausar antes de reaccionar, los instantes en los que sentiste una paz que no sabrías explicar, las pequeñas coincidencias que tal vez fueron puertas abriéndose sin que hubieras podido planearlo. También puedes presentar los momentos en que no pudiste, en que te ganó el miedo, en que reaccionaste desde la rabia o desde la ansiedad, sabiendo que también esos momentos son abrazados y transformados cuando los pones en manos de Dios. En esa despedida del día, puedes hacer un acto interior
muy poderoso. Imaginar uno por uno esos caminos que aún ves cerrados y en lugar de empujarlos con tu mente, dejarlos suavemente en las manos de Dios como quien entrega algo frágil a alguien de absoluta confianza. Puedes decirle sin palabras, aquí te entrego esto, yo ya no sé cómo manejarlo, pero tú ya no quiero seguir desgastándome, intentando controlar lo incontrolable. Muéstrame tu tiempo, tu forma, tu voluntad, y cuando llegue el momento, dame el valor de caminar por el camino que abras, aunque me salga de lo que yo había planeado. Después de eso quizás solo te quede respirar despacio, sintiendo como tu pecho se va desarmando, como el peso se hace un poco más liviano, como el silencio deja de ser amenaza y se convierte en un espacio donde puedes descansar. Así este día que comenzó con preocupaciones puede terminar con una calma distinta, no porque todo se haya resuelto de golpe, sino porque algo en ti se reordenó. Pasaste de pelear solo contra puertas cerradas a caminar acompañado por quien conoce cada sendero de tu vida. Y cuando apagues la luz, podrás irte a dormir con esta certeza suave, pero firme. Aunque no entiendas todos los porqués, aunque aún haya cosas sin respuesta, aunque algunas puertas sigan cerradas, tu vida no está atrapada. Hay caminos que se están preparando para ti, y mientras llegan, Dios sigue trabajando en tu corazón para que cuando esas puertas se abran, te encuentren más libre, más confiado, más entero, listo para caminar con Él por rutas que hoy ni siquiera imaginas, pero que ya están en su corazón desde hace mucho tiempo.